Buen día, hermanos. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Las intenciones para este día son: en acción de gracias por la familia Cházarocoy, por la familia Cuevas Ortiz. En otras intenciones, en reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús. La guardia de honor al corazón de Jesús. Por las mujeres embarazadas, por los que no tienen trabajo, por los migrantes, por las necesidades de las familias Cuevas Ortiz, Montero Morales, Rodríguez Hernández, Delgado Iglesias, Martínez Cruz, Cruz Hernández, Cobos de la Hoz, Cobos Andrade, Cobos López, Tobar Romero. Por José Manuel Jiménez Morales, José, Sofía, Miriam, Osvaldo, Diana y Marián, Ana Paulina, Adriana y Marifera Tilano. Por los enfermos, Viridiana, Marivía Ayala Bravo, Miguel Arturo Márquez, Maricruz Díaz Franco, Luis Díaz Alegría, Nora Luz de la Hoz, Felipe Valencia Hernández, Lourdes Meléndez, Lourdes Cruz Antonio, Cailani Guadalupe Butrón Moctezuma, Linda Luz, Rocío y Rosita Cruz Hernández, Juan Pablo González, Fidel Ronzón. Por los enfermos con cáncer. Por los difuntos, Rafael Bravo Sobrón, Cupertina Sobrón, Elba Canales Cabrera, José Manuel Cruz Hernández, Arturo Cruz Hernández, Francisco Javier Hernández Cruz, Josefina Pardiño Reyes, Rafael Pardiño Reyes, Ramón Pardiño, Marta Hernández Canales, Armando de la Hoz, y por las almas benditas del purgatorio, nos disponemos a vivir esta Santa Eucaristía. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a disponernos para celebrar esta Eucaristía, pidiéndole perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y confiando en la misericordia de Dios decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito,
Concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, y escuchamos la palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y jugar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los criterios del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, por favor. Pues hoy encontramos en la palabra de Dios, en el Evangelio, una escena que es bastante conocida por nosotros, y es precisamente esta profesión de fe en Cesarea de Filipo. Los autores de los Evangelios coinciden precisamente en esta locación para narrar esta escena que hoy acabamos de escuchar. Y bueno, algunos a veces, como por ejemplo en el caso de hoy, ponen a Pedro, que da la respuesta. Jesús no le dice nada, simplemente les dice que no digan nada. Otros de los evangelistas ponen ahí como Jesús alaba la respuesta de Pedro. En Mateo, por ejemplo, incluso hasta le da las llaves del reino y lo hace el primero de los apóstoles. Pero bueno, palabras más, palabras menos, la esencia es la misma. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es Él? Les pregunta acerca de su identidad. Los discípulos responden pues precisamente según los criterios de la gente, criterios que no son del todo incorrectos. ¿Por qué? Porque precisamente veían en Jesús una figura profética por excelencia, y entonces se acercaban, por así decirlo, a la realidad de Jesucristo. Sin embargo, la realidad de Jesucristo solamente se puede descubrir con una relación más profunda, con un camino de discipulado. Y es por eso que cuando Jesús hace la pregunta ya directamente a ellos: oigan, que ya dijeron lo que dice la gente me ha visto hacer ciertas acciones, me ha escuchado predicar, y la gente dice que soy un profeta, pero ustedes ¿quién dicen que soy? Y entonces Pedro toma la palabra. En eso también los evangelistas coinciden, es Pedro quien toma la palabra, y Pedro le responde: pues tú eres el Mesías, ¿no? Pedro ya desde una visión más cercana
de una visión de discípulo. Va caminando con él, lo vio multiplicar panes, lo vio sanar muchos enfermos y dice, pues este es el Mesías, el que esperábamos, el que nos ha venido a salvar. Sin embargo, la visión de Pedro todavía es una visión humana, una visión del mundo. Y precisamente cuando Jesús empieza a explicar el tipo de mesianismo que él iba a vivir, que dicho sea de paso, fíjense, no es un mesianismo que contradiga las escrituras, lo que nos da a entender que el discípulo en este momento todavía no conoce, no ha profundizado en el misterio de Cristo revelado ya desde las escrituras del Antiguo Testamento. Tenemos el ejemplo del profeta Jeremías, que con su propia vida nos muestra una experiencia mesiánica que implica sufrimiento, que implica cruz, que implica pasión, ¿no? Jeremías con su propia vida, así lo narra. Ya no se diga Isaías con estos poemas del siervo, que salen del esquema que se tenía para concebir al Mesías, ¿no? El Mesías triunfalista, el Mesías caudillo político que venía a liberar al pueblo de Israel de sus ataduras políticas, ¿no? De sus ataduras sociales, ¿no? Isaías nos muestra un Mesías distinto con los poemas del siervo, ¿no? El siervo doliente, que no tiene apariencia humana, ¿no? De tan golpeado, tan desfigurado que estaba. Es una experiencia mesiánica que implica la pasión. Entonces Jesús les empieza a explicar este punto, ya revelado desde el Antiguo Testamento, y por mencionar solamente mencioné dos, pero así podemos encontrar testimonios de cómo habría de ser el mesianismo de Cristo, el mesianismo auténtico que viene de Dios. Un mesianismo que para darnos salvación se entrega por nosotros en la cruz. Implica no ser aplaudido por las autoridades, al contrario, implica ser rechazado, juzgado. Es un mesianismo que va en contra de lo que dice el mundo, no caer en un tema de anarquismo, pero sí en contra de lo que dice el mundo en la práctica. Lo hemos visto en estos días, ¿no? Cómo Jesús nos invita a no pensar como piensa el mundo. Y aquí está interesante, porque cuando Pedro oye esto, que el Mesías tiene que ser entregado, tiene que ser rechazado, tiene que morir y sobre todo resucitará al tercer día, todavía no entienden el tema de la resurrección, dice la palabra, Pedro se lo lleva aparte. A ver, ¿a qué les recuerda esto? ¿Quién se lleva aparte para explicar las cosas? ¿Se acuerdan? Lo hemos visto en estos días. Jesús lo hace, ¿no? Cuando les explica, cuando lanza una parábola, después dice, se los lleva aparte a los discípulos. Es un gesto de discipulado, donde el maestro se lleva aparte al discípulo para profundizar en el punto. O sea, Pedro se creía el maestro, ¿no? Se lleva aparte a Jesús para explicarle, ¿no? Para decirle, no, es que tú no puedes vivir esto. Y entonces Jesús lanza esta expresión que es tan conocida. Apártate de mí, Satanás, que traducida más correctamente es, ponte detrás de mí. O sea, yo no te tengo que seguir a ti, tú me tienes que seguir a mí. Tú no me tienes que llevar aparte a quererme enseñar, no, soy yo el que te lleva aparte para enseñarte. Tú eres mi discípulo, ponte atrás de mí y sígueme, sigue mis pasos, fíjate por dónde es la senda correcta, porque tus criterios no son los de Dios, sino
los de los hombres. Los criterios del hombre no empatan, no encajan en los criterios de Dios. Y eso se nos repite constantemente en la Escritura. Los criterios del hombre nunca van a ser los criterios de Dios. Tanto es así que el apóstol Santiago hoy nos dice, nos habla de estos criterios del hombre, ¿verdad? Dice, cuando ustedes ven en una fiesta a alguien bien arreglado, bien hombre, pero cuando ven a alguien que no viene bien arreglado, que da la apariencia de ser pobre, como que lo rechazamos, ¿no? Los criterios de Dios no son los criterios del hombre. El criterio del hombre es como te veo, te trato, ¿sí o no? Y los criterios de Dios no son así. Para empezar, para tomar un ejemplo de lo que hoy Santiago nos dice, ¿no? Los criterios de Dios no son los criterios del hombre. La palabra hoy nos invita, en primer lugar, a vivir según los criterios de Dios, no según los criterios de éxito, de autorrealización, los criterios de vanidad, los criterios de envidia, de egoísmos. Los criterios del hombre son los criterios que debemos nosotros de evitar para vivir un criterio auténtico de vida, que muchas veces implicará renuncias, que muchas veces implicará sufrimiento, no masoquista, un sufrimiento con sentido. Esa es la cruz. La cruz no es sufrir por sufrir, es sufrir como entrega. Sufrir así como Jesús, ¿no? ¿Por qué sufre? ¿Por qué vive la pasión? ¿Por qué se entrega? Pues para salvar a las demás personas. Un sufrimiento que implica donación. El criterio de Dios implica entrega constante, pero sobre todo que implica una vida auténtica, resurrección, la vida plena que Jesús nos comparte. Es el criterio de Dios. Muy distinto al criterio del hombre. Es un esfuerzo constante. Y después, el camino de seguimiento de Jesús. Ponernos atrás de Él. No llevármelo aparte yo para tratar de disuadirlo, para tratar de enseñarle los caminos, mis parámetros, ponerle mis condiciones, ¿no? Sí te voy a seguir, pero estas van a ser mis condiciones. Te voy a llevar aparte para ponerte mis condiciones y bajo estas condiciones te voy a seguir. No, es dejar que Jesús te lleve aparte a ti, ponernos atrás de Él, porque el Maestro es Él, porque el que nos pone el ejemplo es Él, porque a quien vamos siguiendo es a Él. Vivir el criterio de Cristo, el criterio de Dios. Que así sea. Con sabroso de trigal, vino nuevo de amistad. Hoy le llevamos, le presentamos, ellos serán sacramento y manjar. Presentamos al Señor como ofrenda nuestro amor, nuestro trabajo, nuestro descanso, ellos serán nuestra humilde oblación.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, tu esposo, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido,
Te abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, jamás permitas que me separe de ti. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, pan que del cielo bajó. Danos la eternidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Aquel que coma este pan nunca más morirá. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, el sacramento de amor que el mismo Cristo nos da. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Hoy, jueves, pues tenemos nuestra hora santa. Recuerden, a las 6 de la tarde. Puedes participar de dos maneras, ya sea aquí de manera presencial
o también de manera virtual en los canales que ya conoces, en YouTube a las 6 de la tarde. También el día de hoy continúa FAISIC, que es un centro de investigación médica y que está tomando muestras de antígenos aquí en Casa Santa Ana. Estará de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El costo de la prueba es de 389 pesos y parte de lo que se recauda pues es para beneficio de Casa Santa Ana. Entonces pueden hacerse la prueba ahí de antígenos. También el próximo, ya mañana, se está iniciando el retiro de pandillas de la amistad, pero en este caso ahora de niños. La semana pasada fue de niñas y hubo una experiencia muy bonita. Esperemos que la experiencia con los niños sea muy parecida. Y bueno, y seguimos invitando a más niños de entre 10 y 15 años que ya hayan hecho sus sacramentos de iniciación para que participen en el retiro de pandillas de la amistad. Mayores informes en oficina parroquial. En Casa Santa Ana estarán a la venta y a la renta vestidos de novias para las fechas de sus bodas, etcétera. Puedes pasar a visitar Casa Santa Ana y ver estas exposiciones de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y hay excelentes precios para quien se piensa casar o conocen a alguien que se va a casar. Bueno, pueden decirle que vaya a ver a Casa Santa Ana. Los vestidos, algunos son seminuevos, otros son nuevos, pero todos es ahí una donación que pueden ustedes apreciar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros. Decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Que tengan un excelente jueves, un abrazo para todos. Vayamos con alegría a vivir lo que hemos celebrado. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre.